¿Te has preguntado por qué tu begonia empieza con hojas secas, no te ha vuelto a florecer, tampoco te da nuevas hojas y con el pasar de los días el sustrato va desapareciendo? No te preocupes, hoy te traigo unos tips para que empieces a cultivar tus begonias de manera bonita y que las hojas no se te vuelvan a secar. Esta begonia que tú ves acá ya está empezando con ramificaciones nuevas. He estado probando algunos lugares donde estas se empiezan a dar mejor y a pesar que ha tenido ataque de caracoles, he logrado salvarla y tú ya vas a ver todas estas ramificaciones y también te voy a mostrar que es hora de empezarla a trasplantar porque ella está avisando que necesita maceta nueva. El primer consejo que te voy a dar o el primer tip es que estas begonias hay que en lugares donde no tengan mucha corriente de aire y también como camufladitas para que no se le empiecen a secar las hojas de los bordes. También hay que mantenerle la humedad en el ambiente. Por ejemplo, si no tienes mucha humedad en el ambiente, vas a coger un atomizador y con este atomizador cada semana le vas a empezar a atomizar las hojas por la parte más suavecita, de este modo, que no sea mucho. Y con esto va a empezar a mantener la humedad en el ambiente y las hojas de los bordes no se van a empezar a secar. También esto le va a ayudar muchísimo a que se hidraten y no empiecen a secarse por partes. Si las tienes acostumbradas camufladitas en el jardín, también les puedes dar el sol de las mañanas. Las plantas que tienen hacia los lados, por ejemplo, si las tienes con orquídeas, con otro tipo de plantas, las puedes dejar allí y estas le ayudan a que las corrientes de aire no sean tan fuertes, sino que simplemente sean como superficiales y así no vas a empezar a mantener tu begonia de esta manera como se está poniendo esto. Otro dato importante es mantenerla con abono, por ejemplo este es un abono humus de lombriz, también compost, la turba o simplemente la cascarilla de coco fina, le colocamos un poquito de cascarilla de arroz y con esta podemos utilizar un sustrato universal ya sea con vermiculita, con perlita y tierra negra, pedacitos de carbón de este modo. A este sustrato, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el humus de lombriz considerable o el compost. A este por ejemplo yo le pongo palito descompuesto, trae una cantidad de nutrientes y también le coloco una cucharadita a este sustrato universal que tenemos aquí. También le voy a colocar la cascarilla de arroz en proporciones iguales y tú vas mirando por qué. Porque a veces yo te digo, no, ponle 3, 4 manotaditas o 4 paladas de cascarilla de arroz o de los ingredientes. Simplemente vas mirando que el sustrato te quede suelto, porque la turba o la cascarilla de coco fina, esta te va a ayudar a mantener la humedad de manera permanente, así que no tienes que empezar a regar mucho porque las begonias les gusta el sustrato ligeramente húmedo pero que no se vaya a encharcar. Entonces acá le puedes agregar un poquito más de cascarilla, por ejemplo tú vas revolviendo y ves que no te queda así como muy suelto, entonces ahí le vas agregando un poquito más. Otra cosa que te comparto y la mayoría de los jardineros nosotros hacemos esto, por ejemplo yo coloco estos sobrecitos que tenemos de las aromáticas del té verde, lo coloco a secar con las cáscaras de huevo, aquí esto es pepa de aguacate, semilla de aguacate, yo lo pongo a secar todo junto al sol y con esto vamos teniendo un abono y un insecticida al mismo tiempo. Estos sobrecitos le van a proporcionar también para ayudarle con las plagas, la cáscara de huevo también nos ayuda muchísimo, la pepa de aguacate nos ayuda tanto como abono y fungicida al mismo tiempo. Entonces ¿yo qué hago? A este sustrato que tengo acá le voy a agregar un puñado de semilla de aguacate, ya está triturada, ya está seca y aquí estos sobrecitos, 1 o 2 sobrecitos yo los voy abriendo y se los voy colocando de esta manera. Este papelito es biodegradable, así que no vamos a tener problema si de pronto se nos queda allí. Aquí vamos a tener este abono o este sustrato muy rico para nuestra begonia. Como yo ya tengo mi begonia acá, esta begonia me encanta, es una de las que más me ha durado. Yo les he compartido que a veces uno compra las begonias y dura prácticamente el mes, pero con estos consejos que te estoy dando el día de hoy, todos estos tips te van a servir para mantenerla bonita. Miren, acá yo les comparto que todo esto tiene lo mismo que estoy compartiéndoles acá para que tú te des cuenta que realmente yo sí las cultivo con esto. Bueno, la maceta es un poquito más grande, no tan grande, sino así, como 2 centímetros como yo te comparto, y aquí en la parte de abajo le voy a colocar un puñado para que cubra simplemente la superficie y acá voy a empezar a consentir mi orquídea de este modo con todos estos ingredientes, todos estos elementos que tenemos para empezar a consentir la orquídea. Bueno, yo lo hago girándola, ¿por qué? Para que me quede exactamente en el centro y no me quede solamente a un lado. ¿Para qué? Para que su sistema radicular se empiece a expandir alrededor de la maceta. Aquí, por ejemplo, nos tenemos que ayudar con la mano. Hay otro dato importante
que al final de sembrar esta planta, les voy a compartir algo que siempre utilizo yo con estas begonias y es lo siguiente. Cuando ya la tengo bien consentida, hay que empezar a empujar un poquito el sustrato para que se le salga el aire, que no nos queden espacios de aire. Y lo empezamos a hacer de este modo. Aquí ya va quedando nuestra begonia. Y aquí al final yo le voy a aplicar un poquito de turba, de esta turba que tengo acá, cascarilla de coco fina. En algunos países le dicen turba, en nuestro país le decimos cascarilla de coco fina. Y esta se la pongo al final, ¿por qué? Porque por esta parte es donde nosotros casi siempre regamos y esta nos va a empezar a mantener la humedad. Entonces acá yo le echo este poquito para que esta empiece a estar húmeda y no nos empiece a faltar la humedad, porque a ellas les gusta esta partecita que esté húmeda. Bueno, ahora te preguntarás, Chita, ¿y en qué lugar tienes esta begonia? Porque no está con las hojas secas ni nada de eso. Bueno, yo te comparto que esta la tengo camufladita en el jardín, le da el solecito de las mañanas a las primeras horas y las plantas que tiene hacia los lados no permite que le dé mucha corriente de aire y por eso ella no tiene los bordes ni las hojas secas y sus tallitos son de este color. Para algunas personas que me compartían que si de pronto, si estas orquídeas, como lo es esta caracola, que si estas pelusas son normales o es alguna cochinilla, no. Ellas son normales, su color es este, que es un color como rojizo, y con el pasar de los días, ellas si tienen buen abono y si están en su ambiente, donde siempre las dejamos, que no tengan corrientes de aire y semisombra, ellas van a desarrollar unas hojas un poco más grandes y los tallos también. Ahora, si tú ves que a la planta se le empiezan a caer las hojas, así como a irse de lado o así, no pasa nada. También la puedes utilizar como una begonia colgante, simplemente le colocas unas agarraderas y las pones en un lugar donde te quede como planta colgante, eso sí, no dejándolas con corrientes de aire ni ventanas abiertas porque las hojitas se te van a empezar a secar. Ahora, es una planta muy delicada que si tú la tratas muy fuerte, las hojitas se parten con facilidad. Si tú me preguntas cada cuánto la riego, yo la riego 2 veces por semana porque resulta que en estos tallitos ellas también guardan agua. Así que si se te olvida, con este abono que le hemos colocado hoy, todo este sustrato, no pasa nada. Ella se sigue manteniendo ya que en sus hojas mantiene reservas de agua.